la generación del índice. Ahora sí, la generación del índice no es tan rápido, así que tomen sus recaudos porque por ahí se están reservando una media horita para hacerlo y tal vez no se puede en media hora porque primero tienen que acordarse cómo es, segundo tienen que tal vez corregir algunas ubicaciones de sus textos, títulos, gráficos, dibujos y cosas así que tienen que ver con el contenido del material que están haciendo. Y luego recién entran a la parte de el generador de índices. Y ahí, bueno, hay que ver hasta dónde se acuerdan para que para que lo completen. ¿Sí? Entonces, esos detallitos tómenlo muy en cuenta para que cuando estén generando el índice no haya inconvenientes, ¿no? Porque se habrán dado cuenta que son pequeñas cositas que se van acumulando para que recién se vea el índice generado correctamente. Bien, lo que vamos a hacer hoy es una especie de repaso de lo mismo, de esto del índice, pero vamos a centrarnos en esto de las tabulaciones, porque tal vez lo haya pasado muy rápido en la anterior clase y necesitamos tenerlo bien en claro, cosa que cuando ustedes generen el índice, no haya ningún problema cuando generen el título, su textito, luego los caracteres de relleno, ¿no? Que son lo importante, que pueden ser, no sé, guiones, puntos o cualquier otro, y después que acabe en el número de página correspondiente para que así podamos completar esta lógica de el índice generado automáticamente, pero también formateado de manera correcta. ¿Sí? Bien, entonces les voy a compartir mi pantalla y ahí veamos que... Ah, no, esto no. Ah, ahí no he abierto el programa. Deme un segundo. Ahí lo voy a abrir. A ver, un ratito dejo de compartir hasta que abra bien. Mm, listo. Ya está abierto mi documento. Ahora sí los voy a compartir. Ah, bueno, antes de compartir, a ver, le vuelvo a preguntar a Ger. ¿Cuál sería tu nombre y apellido? Aquí está con el denominativo Ger, pero no me ubico. ¿Cuál de sus compañeros es? ¿Quién está con el denominativo de Ger? No sé si es Germán o... A ver, ¿qué más puede ser? Ah, Genaro, no, Genaro, no. Germán, Jerónimo, ahí está. Jerónimo, a ver, un nombre de mujer con que empiece con Ger. Ah, Gerania, ahí está. Puede ser mm, Gerendia, con Ger, a ver qué otros nombres. Germinia también. Ya, pero estamos adivinando. Necesito que escribas tu nombre correctamente, por favor. Voy a esperar un ratito más. Ya, ahora sí, vamos a compartir la pantalla. Bien, bueno, tengo el mismo documento de ejemplo, ¿no? De más antes, donde teníamos un documento con diferentes partes y habíamos establecido 3 niveles, por lo menos aquí, de 3 niveles jerárquicos, diríamos, de títulos, subtítulos y índices, diríamos. Y esos 3 niveles jerárquicos estaban ya plasmados ¿en qué? En los estilos de párrafo que también estaban ordenaditos por carpetas. Creo que este no nos sirve, ya. Entonces, cada carpeta, en una carpeta les habíamos ordenado como estilos de doc 1 y ahí teníamos eh,
la, diremos, jerarquía uno o principal, que va a ser la parte de los títulos, la jerarquía 2 serían los subtítulos, y la jerarquía 3 serían las palabras claves. Y después viene la jerarquía 4 se diría, que son los textos bases, ¿no? Entonces, esto de las palabras claves no es muy necesario ponerle, ¿no? Y es más opcional, pero sí es aclaratorio de partes del documento. Ahora, cuando tenemos, por ejemplo, un texto con 3 niveles o más niveles, les tendríamos que dar eso mismo, una jerarquización. Y después también hemos hecho por si acaso estoy en esta parte, ¿no? De aquí, donde le estoy haciendo un circulito. Entonces, después habíamos hecho esto de los estilos índice, porque si se han dado cuenta, necesitamos en el índice también el estilizarle, si queremos dividirle en diferentes visualizaciones, cada uno de los contenidos que vaya a tener el índice que vamos a generar. Entonces, por eso, primero habíamos puesto un título general para el título grande que va a decir índice, otro, otro título para la parte de los títulos y otro que sea subtítulo para los subtítulos precisamente. Entonces, si es necesario, yo le puedo cambiar de nombres, porque aquí me equivoqué en la escritura, dice subtítulo, está mal escrito. Entonces yo lo voy a cambiar a subtítulo. Un subtítulo índice le voy a poner. ¿Ya? Listo. Listo, ya está. Subtítulo índice. Entonces cada uno tiene su propio estilo, pero para el índice. ¿Ya? Entonces, aquí es donde había un detallito que, que creo no sé, o sea, no es muy rápido ni diríamos, muy sencillo de entender, y es el hecho de que, por ejemplo, si yo tengo aquí escrito, por decir, vamos a escribir aquí un bloquecito de texto, y yo escribo, miren, voy a escribir aquí está con el estilo subíndice, le voy a poner un estilo como el que dice párrafo básico que está fuera de mis carpetas ordenadas en el lado derecho. Entonces, le vamos a poner aquí un texto que pueda medir, donde pueda medir, mejor dicho, la distancia que tiene de tabulado para que en este tabulado se rellenen de caracteres especiales, sea de puntitos u otros, y al final esté el numerito que necesitamos, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, voy a escribir algo referencial, o sea, esto es solamente una especie de pruebita que estamos haciendo, y le escribo, por ejemplo, ah, voy a decir título 1, por decir, 1, ¿no? Ya, ahí está, título 1. Y luego, si se dan cuenta, necesito darle unos puntitos. Ya estoy poniendo puntos de manera manual y luego voy a ir al extremo donde va a ir nuestra numeración. En la numeración le voy a poner un número de 2 caracteres, por ejemplo, puede ser un número 25 y ya. Entonces, este va a ser mi medidor de la de cómo va a ser mi idea general de títulos, ¿no? Por decir, voy a tener un título 2 aquí abajo. A ver, un segundo. Ahí, miren, título 2, estoy poniendo un espacio
y luego le estoy rellenando de manera manual puntitos. Ahora me voy a ir al final casi. Listo, le pongo un espacio y le pongo otro número de página, 50 por decir. Ya. Entonces, incluso aquí puedo generar uno más, ya que sea un título nivel 3, por ejemplo. Pero el título nivel 3 va a ir un poco más hacia la derecha. Título 3 le pondré. ¿Sí? Ya, título 3, un espacio y puntitos. Hasta que se acabe eh, hasta donde esté casi a la misma distancia de lo anterior. Ahora le pongo una página diferente, 75 por decir. Entonces aquí tengo generado mis tres modos de subtítulo. Digo, mis tres niveles de títulos, ¿no? El nivel 1, que sería título 1, título 2 y título 3. Entonces, si se dan cuenta, aquí, miren, voy a sacar una línea auxiliar. Por decir, mi título empieza en la... a ver, antes que haga la línea auxiliar, ¿qué pasa si nosotros queremos que de extremo a extremo se, se escriba esta parte del índice, de extremo a extremo del área de, eh, que está con el margen principal de color lila, ¿no? Entonces, tendría que aumentarle más puntitos aquí, si quiero que sea ahí. No número, puntos. Si quiero que sea de extremo a extremo, más o menos así sería mi relación de títulos. Pero cuando le ponemos de extremo a extremo, se ve muy, o sea, el documento se ve muy forzado en el hecho de querer rellenar los espacios. Entonces tendríamos áreas con demasiados puntos y de una, digamos, visto de una manera de análisis estético no se vería muy bien. Por eso es que, digamos, de esta idea de hacerlo muy hacia los extremos, generalmente usamos una que es un poco más hacia el centro. Incluso se puede hacer un poco más, pero ya tendría que modificar los puntitos que tengo aquí configurados. Miren, ahí por ejemplo. Esto sería una numeración si es que la hiciera de manera manual, ¿ya? Y también los espacios, miren, por ejemplo, voy a hacer ahora sí uso de las líneas auxiliares y tengo el título 1, digamos, cercano a esta línea auxiliar que estoy poniendo. El título 2 va a empezar más o menos por ahí. El título 3 va a empezar más o menos por ahí. Y después todos los números van a ir a esta parte, que sería, si se fijan, cuando yo estoy moviendo la barrita de la línea auxiliar vertical, al acercarme me da un número, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí el número es 182.75. A ver. Estando en este número de 182.75, si quiero ser mucho más exacto, entonces puedo hacer que la línea auxiliar pueda, por ejemplo, irse un poco más arriba, por decir 184 o 185 cabalito. O un poco menos, ¿no? Por ejemplo, puede ser un 180. Ahí, 180 cabalito. Entonces, para que pueda estar cabalito ese número, yo tendría que reducir algunos puntitos y recién tendría en esa distribución más o menos bien distribuida los títulos en sus diferentes niveles. Nivel 1, título 1, nivel 2, título 2 y nivel 3, título 3. Entonces, ya hemos establecido esta distancia que le voy a poner al final para los lugares donde están los números. Y con esa distancia, con ese número que estoy estimando, le vamos a hacer la creación de estas tabulaciones para cuando estemos generando, por ejemplo, el título, que es se diría el título del índice,
aunque puedo aquí también cambiarle de nombre. Fíjense, le voy a poner título índice para que me ubique que es del índice. Ya, ahí está. Título índice. Ya está. Título general, ahí nomás lo dejo. Entonces tengo los dos niveles que por lo menos los voy a mencionar aquí en esta tabla de contenidos. El que dice título índice y el que dice subtítulo índice. Ya está. Entonces, en el que dice título índice, le hago doble clic y entramos a su configurador. ¿Ya? Y en su configurador, fíjense que tenemos la parte que dice tabulaciones. En las tabulaciones, vamos a buscar los lugares estos que les había dicho, ¿no? Pese a que lo había configurado más antes, pero verifiquemos si está de acorde a lo que habíamos visto antes. Miren, por ejemplo, acá las flechitas. Está la flechita 170, pero le había puesto por accidente dos flechitas. Lo voy a retirar, ¿ya? Le hago un clic sostenido de la reglita hacia afuera nomás para determinar eso. Entonces, aquí, por ejemplo, cuando está, donde tengo, a ver, lo voy a remarcar, aquí donde tengo estos lugares de, de indicadores que son las flechitas como puntos de tabulación. Entonces, si se fijan, la primera flechita que sería esta, lo quiere decir que va a existir a partir de ese punto una alineación hacia la izquierda, ¿sí? Esta otra que tiene un puntito así, nos dice que va a haber una alineación, pero hacia ambos lados a partir de ese punto donde hayamos determinado la flechita, ¿no? Y esta que tiene la flecha en otro sentido, que es torcida al otro lado, quiere decir que va a haber una alineación hacia la derecha. Entonces, el límite va a ser el, la flecha, pero todo lo que se escriba y los números que se vayan generando van a irse desplazando conforme vayan aumentando dígitos, por decir cada 10, 100, algo así, se van a ir desplazando hacia la izquierda. Entonces, eso es por lo menos lo principal que tenemos que recordar en este momento de hacerle esta configuración aquí en el lugar que corresponde a las tabulaciones para que primero me ponga el nombre del título, luego se rellene ese espacio de entre ese nombre del título hasta el número de página, y el relleno va a estar incluso determinado por un carácter que nosotros escribamos, ¿no? Y después también está aquí el otro botoncito que es como tiene una flechita, pero a un costado tiene un puntito arriba, ¿no? Entonces, esto es similar a esta segunda flecha, solo que también tiene un extra de alineación y por eso es que tiene ese puntito ahí. Pero de momento no lo vamos a usar. Yo creo que los que más vamos a usar son estos tres, el que se alinea desde el punto hacia la derecha, diremos, el que se alinea hacia el centro y el que se alinea hacia la derecha. Entonces, como en este caso necesitamos determinar un lugar que sea, que sea como que límite para ponerle el número, entonces yo lo voy a poner aquí esta flechita en el número 180. ¿Sí? Bueno, si quiero ser exacto, ahí le hice otro por accidente. Si quiero ser exacto, cuando eh, apenas le haya hecho un número, aquí dice X y me da el número, ¿no? Miren, en este caso está 179.564. Entonces lo que voy a hacer es ponerle 80, que es el número que les había dicho antes. 80.0 que sea. ¿Listo? Ya está. Entonces ya está en el número, en la posición 180.00. Ahora, más abajo dice carácter y ahí está en blanco, no tiene nada. Ahí nosotros le ponemos el carácter que va a servir de relleno para que primero nos muestre el título, se rellene de este carácter que nosotros determinamos y luego en la
posición 180, recién nos muestra el número. ¿Sí? Entonces, donde dice carácter, yo lo voy a poner. Más antes habíamos usado puntos y también guiones. Ahora, para diferenciarlos de esos ejemplos anteriores, le voy a poner por ejemplo, un asterisco, ¿sí? Ya, ahora le pongo OK. Ahí, listo, ya está. Bueno, lo borraré estas cositas. Y ya tengo determinado eso. Como le he puesto 180 a ese, también en el otro estilo de índice que estaría aquí abajo donde dice subtítulos índice, también a ese tendría que eh, ponerle el mismo lugar, digamos, ya que le puse al anterior 180 en su tabulación, a este también debería de ponerle. Y verificamos, voy donde dice tabulaciones y veamos. Bueno, aquí lo había puesto un poco más antes, ¿no? Miren, sí, estaba en 170 y algo, pero y estaba bien puesto aquí donde dice la alineación, o sea, estaba hacia la derecha. Y bueno, nosotros podemos modificarle, ¿no? Aquí en vez de 170, 180. El carácter que voy a usar va a ser que no sea un punto, ahora que sea un guión bajo, ¿sí? Listo. Entonces le pongo OK y ya estaría determinado. Ahora, para generar el índice, me voy a ir al lugar de la tablita. Esto por si acaso que lo que hice es solamente es un medidor para que seamos exactos con estos números, ¿no? Pero verifiquemos en comparación con esto cómo está de bien definido nuestra idea de títulos y subtítulos, por lo menos los que van a ir insertos en la tabla de contenido que estamos generando. Entonces me voy al lugar que dice composición en esta versión de InDesign y vamos a donde dice tabla de contenido. Ahí. Hay un recordatorio, ¿no? De a qué se refieren cada uno de estos componentes. Primero, donde dice estilo de tabla de contenido, estilo TDC, de TDC, ¿no? Dice estilo SEC 1, así es como le hemos determinado cuando hemos creado la tabla de contenidos. Em, por si acaso podemos crear varios modelos de tablas de contenido, porque en un determinado texto no solamente puede haber un índice general, puede haber un índice para una sección, puede haber otro índice para otra sección y otro índice para otra sección. Entonces no es una regla que solamente exista un solo índice para todo el documento. O puede haber, por ejemplo, un índice, se diría maestro, donde estarían eh, especificadas, no sé, por secciones, igual todas las secciones que vaya a tener un determinado texto, y después recién otros índices en la página que les corresponda como inicio de cada sección, entonces otros índices donde recién detallen los contenidos de esas secciones. Entonces, por eso el programa InDesign te permite hacer no solo una tabla de contenido, sino pueden haber varias tablas de contenido. Y por eso te dice estilo de TDC. Entonces, aquí estamos determinando uno solamente. ¿Ya? Aquí donde dice título, entonces yo lo voy a cambiar a este que dice índice por índice general, ¿ya? Ya. Ahora dice estilo, en el estilo del título. Entonces yo le voy a poner un estilo que sea nomás eh, parecido al del título principal. O sea, puedo escoger de entre todos estos estilos que ya están memorizados, cualquiera de ellos, ¿no? Entonces yo voy a escoger el que dice títulos 1. Ya está. Ahora me voy aquí a donde dice incluir estilos de párrafo. Entonces, de momento yo estaba escogiendo estos, pero después va a ser el recordatorio. Entonces, aquí inicialmente va a estar en blanco
nuestro cuadrito de la izquierda. Y hacia la derecha tenemos todos los estilos que van a ir incluidos para que se numeren en la tabla de contenidos. Entonces, yo lo que necesito que se numeren jerárquicamente como primera instancia van a ser los estilos, digo, el estilo que tiene que ver con los títulos uno. Entonces le pongo añadir. Después necesito que vayan los estilos donde están, pero los que tengan que ver con los subtítulos. Entonces busquemos eso. Aquí está. Entonces le pongo ese. Añadir. Y listo. Ahora solamente voy a trabajar con estos dos niveles, ¿ya? Estilos de párrafo que dice títulos uno y estilos de párrafo que dice títulos, subtítulos, mejor dicho. Entonces, también a cada uno de estos estilos de párrafo que van a ser mencionados y van a tener su número de página, le puedo determinar qué estilo de párrafo va a afectarle para que se escriba en la tabla de contenido. Entonces, para eso aquí abajo dice estilo, ¿no? Títulos uno, estilo doc 1. Estilo de entrada, dice. Entonces, al estilo de entrada yo lo voy a poner un estilo que ya habíamos creado aquí, que dice título índice. Y ya está. El que dice subtítulos, le voy a poner subtítulo índice, que ya estaba creada también este, este estilo de párrafo, ¿ya? Listo. Entonces, con todo esto ya puedo generar mi tabla de contenido. Le pongo OK. Y bueno, me pregunta si el texto desbordado va a ser válido o algo así. Yo le pongo que sí. Listo. Ahora ya está agarrando mi flechita. Le voy a hacer un clic sostenido con la misma dimensión más o menos que tenía en la tabla anterior. Y listo. Entonces ya estaría. Y fíjense, ya está generado mi estilo de párrafo. Claro que ahora está un estilo de párrafo muy carnavalero, ¿no? Pero si se dan cuenta, está generado con estos cambios que le he hecho. Pero aquí ocurre una diferencia, fíjense, nosotros habíamos empezado aquí con nuestro ejemplito de arriba, con el ejemplo de arriba que tengo aquí, este de aquí arriba, ¿sí? Con ese ejemplo de arriba, yo había determinado que el estilo de párrafo donde acababa la numeración iba a ser en un lugar que era 180, pero aquí el 180 lo está determinando como que empieza primero si se dan cuenta, empieza en el borde de la página y el 180 sería el lugar correcto precisamente, pero empezando desde el borde de la página. Entonces, en este caso no nos convendría, así que veamos hasta dónde tendría que ser, más o menos hasta por aquí. 1, 2, 3, 4, 4 asteriscos menos, diremos. Mira, 1, 2, 3, 4. Entonces, según esta nueva numeración, más o menos ahí debería de ir mi tablita para que no sea tan abierto el tabulado que le estoy aplicando a este estilo de párrafo. Ya, entonces, voy a descontar el equivalente a esto y verificamos arriba. Miren, estaría cerca a 160. Le pondremos 160. A ver, lo voy a cambiar a 160 y veamos. Eso tengo que cambiarle tanto al título que era el título, si no me equivoco, y al otro que decía subtítulos índice. Entonces le voy a hacer un clic aquí donde dice título índice y ahí es donde tengo que cambiarle en las tabulaciones. Aquí tengo el valor de 180, pero nos habíamos dado cuenta que ese 180 es muy abierto porque lo considera desde el inicio
desde el borde prácticamente de la hoja, ¿no? Del documento y por un lado no se ve bien y por el otro lado, en el momento de imprimir, en algunas impresoras no puede imprimir desde el muy extremo de la hoja. Entonces siempre te deja a veces unos 3 milímetros o a veces unos medio centímetro para que desde ese momento recién empiece a imprimir. Entonces, si estuviera para imprimir esto, igual tampoco se pudiera imprimir o te va a salir cortado. Entonces, por lo mismo, le voy a poner a 160 aquí, ¿sí? Y ya está. Y diríamos que el carácter es un poco, no se ve bien el asterisco que está determinado aquí, así que lo voy a cambiar a otro tipo a otro símbolo o a otro carácter. A ver, busquemos otro carácter diferente de los que habíamos usado. Vamos a usar comas, aunque tampoco está bien aplicado, pero para que vean que podemos cambiar cuando gustemos, ¿no? Listo, ya está. Ahora sí, miren, mi documento empieza aquí y se va hasta la 160 que estaría por acá más o menos. Entonces ahí estaríamos mucho más cerca de esta lógica que habíamos visto más arriba. Bueno, aunque ahí es 180.5, dice. Entonces le podemos aumentar unos 5 a estos 160 que habíamos determinado. A ver, vamos a hacer ese cambio. Voy a aumentar en la parte de tabulaciones. Le voy a poner en vez de 160, o le puedo poner 161. Ahí está. Listo. Ok. Le ponemos ok y ya está. Ahora sí. Ahora sí está mucho más parecido al ejemplo que teníamos, ¿no? Ya. Ahora sí. Donde dice subtítulos índice, veamos cómo está. Nos vamos a tabulaciones y subtítulos índice sigue en 180. Le voy a poner igual a 160. Ay, no, me equivoqué. Le he puesto uno nuevo. Entonces le podemos borrar nomás haciéndole un clic sostenido, ¿ya? Y me voy a ponerle ese indicador en 161, como en el caso anterior. Entonces aquí le muevo nomás el valor, 161 y 0, ¿no? El carácter de relleno, ahora que sea un punto, ahora sí le vamos a usar un punto y ok. Listo. Si se han dado cuenta, aquí no está diferenciando la parte que dice títulos índice con lo que dice subtítulo índice. Pero para eso tenemos la opción que dice actualizar tabla de contenido. Y ahí recién lo hace. Lo, eh, bueno, le pone los valores que realmente le habíamos configurado, ¿no? Solo que aquí también habíamos dicho que está inserto la parte que dice las de palabras claves. Esto, ¿no? Pero verifiquemos otra vez la parte que dice de estilos de documento o de la tabla de contenido. Nuevamente lo voy a borrar la tabla de contenido y volvamos a decirle tabla de contenido para que insertemos nuevamente lo que estaba puesto. Ah, bueno, fíjense, los anteriores cambios que había hecho no se han guardado porque yo en ningún momento le he puesto, no le he puesto la instructiva que dice guardar estilo. Mientras no haya guardado el estilo, entonces todos los cambios que he hecho, como más antes los estaba mostrando, no se guardan. Pero pese a que nos estaba mostrando antes en la tabla que teníamos aquí especificada, pero no estaba mostrándose bien. ¿Sí? Entonces, veamos. Aquí las palabras clave lo voy a retirar, o sea, quitar.
Y solamente vamos a usar títulos estilo doc1 y subtítulos estilos doc1. Para, para títulos estilos doc1 le voy a poner el que dice títulos índice. Ese sí lo habíamos configurado. Para subtítulos estilos doc1 le voy a poner el subtítulo índice. Ya está bien así. Y listo. Entonces aquí le había puesto índice general. Ya, ahora sí está. Listo. Entonces podemos generar nuestra tabla de contenido. ¿Ok? Sí, y le hago un clic sostenido. Ahora sí. Ahora sí estaría mi tabla de contenido generada como queríamos. Pese a que tendríamos que hacer un ajuste en el que tiene que ver con con el subtítulo índice. A ver, verifiquemos qué ha pasado. Subtítulo índice, tabulaciones. Y veamos, subtítulo índice está en 164, me he equivocado. Uno debería de ser, ¿no? Le pongo OK para que actualice y ya está. Ahora me voy a ir para que actualice la tabla y recién debería de estar bien. Bueno, me sigue apareciendo esto. Pero, ay, no, tampoco le hemos puesto guardar. Me he olvidado que teníamos que poner guardar. Y por eso es que me sigue apareciendo aquí el, esto que tiene que ver con mi ordenador de palabras claves. ¿Ya? Entonces, nuevamente hacer lo mismo. Entonces entramos a composición, tabla de contenido y este no me sirve. Quitar. Títulos está bien, subtítulos también. Listo, creo que ya está todo. Y ahora sí, le pongo guardar estilo, no se olviden, ¿no? Guardar estilo, me dice a cuál estilo voy a poner, le pongo OK, digo, eh, pongo OK, claro, pero me pregunta si lo voy a reemplazar al anterior y le digo que sí. Y OK otra vez y sí. Listo, ahora recién está guardado este estilo que estoy creando. ¿No? Y realmente ahora está correcto. Entonces, ven cómo nos ayuda esta tablita que me he hecho de auxiliar, que en realidad no va a ser parte del documento, ¿no? Esta que dice título 1, título 2 y título 3. Entonces, solamente va a ser una especie de ayuda. Ya, después hay otro detalle. En la parte que dice títulos 2 aquí, por ejemplo, existe una separación de cuánto, de casi 5 milímetros en relación al que dice título 1. Entonces, eso no se está tomando en cuenta aquí, sobre todo en la parte que dice subtítulos. Entonces, eso también podemos configurarle e igual hacerle unos pequeños ajustes en la parte de donde dice subtítulo índice. Entonces, me voy a ir a donde dice subtítulo índice y nos vamos nuevamente a tabulaciones. Ahora sí. Entonces aquí yo voy a separarle con unos 5 más o menos. Ay, no, esto está mal. Ya, pero me voy a cambiar la flechita que le voy a poner. Sí, le voy a poner ahora este que dice alinear desde la izquierda hacia, hacia adelante y me ubico más o menos en la posición 5. Si no puedo calcular el cabalito, entonces aquí tenemos también el numérico que podemos nosotros cambiar. Listo. 5. No necesitamos que exista un carácter de relleno, así que le ponemos OK más. Listo, le ponemos actualizar tabla de contenido y ya está. Debería de haber cambiado ese detalle. A ver, volvamos a subtítulos índice, tabulaciones. Está bien el final que es 161. El inicio, a ver, lo voy a poner ahora en número 10. Aquí. Y verifiquemos, OK. Le vuelvo a poner composición, actualizar tabla de contenido y ya.
No, me sigue apareciendo lo mismo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Me voy a ir a subtítulos índice y le voy a dejar nomás como estaba esto. Y me voy a ir a la parte que dice sangría y espaciado. Entonces la sangría a la izquierda le voy a dar unos 5 milímetros y le pongo OK. Ahora sí, voy a composición, actualizo la tabla de contenido y recién tengo esa diferenciación. Notan cómo de por sí empieza a tener más, eh, se diría, más uniformidad este índice que estoy generando. Ya, ahora lo vamos a hacer en serio. El título índice lo voy a cambiar a uno que realmente esté bien. Entonces ya no con comas, ¿no? Me voy a ir a tabulaciones, me voy a ir a buscar el lugar donde he creado el punto de tabulación. El carácter lo voy a cambiar a puntos. Ahí no, puntos, ahora sí. Después el tamaño de letra estaba muy grande, entonces me voy a ir a formatos de caracteres básicos. Está en tamaño 24, que es muy grande. Le voy a poner a 15, que va a estar mejor. El tipo de letra que esté bien, el color también. Y listo, le pongo OK. Ya está. Ahora sí es un tamaño más uniforme. Verifiquemos, le voy a poner actualizar tablas de contenido y ya está. ¿Sí? Listo. Ahora, el rojo con el verde como que no combina muy bien, ¿no? Entonces vamos a buscar una combinación que sea más agradable. Así que me voy a ir al que dice subtítulos, índice, ¿ya? Y me voy a tabulaciones igual. Bueno, a pesar de que las tabulaciones están bien de este lado, me voy a ir entonces a sangría y espaciado. Y... Ay, me he equivocado, estoy en título índice. No, no, ese no lo tengo que mover. El subtítulo índice, ese es el que tengo que moverle. Entonces me voy a formato de caracteres básicos. Está en 14, está bien. Le he puesto el color, necesitamos cambiar el color. Y la inclinación, diríamos que está muy inclinado hacia la izquierda. Y eso le tenemos que cambiar aquí. Sesgar, dice. Entonces no lo vamos a sesgar, voy a poner todo paradito, ¿ya? En 0 le estoy poniendo. El sesgamiento, por si acaso, es la inclinación que le podemos dar. Si es negativo, se inclina hacia la izquierda. Si es positivo el valor, se inclina hacia la derecha, ¿ya? El color, donde dice color de caracteres, listo, le pongo, ya no es el color medio verduzco, sino voy a usar ahora un color que puede ser este. O incluso puedo de ese color hacerle una especie de variante. Ahí no. Estoy usando uno más claro y uno más oscuro. Entonces, más claro usaré, ¿sí? Le pongo OK. Y ya está. Ese color me parece mejor. Ahora le pongo composición. Otra vez actualizar tabla de contenido. Y en teoría ya debería estar mejor. Listo. Ahora sí, mi tabla de contenido está mucho más decente, mucho más presentable y mucho mejor ordenada, ¿no? Entonces ven con esos detallitos cómo hemos ido cambiando y mejorando la apariencia de la tabla de contenidos. A ver, ahora sí, aprovechando que están otras personas en la reunión, alguien me escribió, a ver, ¿qué dice? Es muy útil, la verdad, muy complicado. Sí, se complica mucho en esto de las partes donde tenemos que configurar cada cosita, mm, pero una vez que lo tengamos bien configurado, entonces ya de por sí se va volviendo más práctico, un poquito
Tal vez la complicación es en el principio de configurarle, ¿no? No es tan, ¿cómo se diría? No es tan intuitivo como lo que vemos en el Word, por ejemplo. En el Word es más intuitivo y ya tiene plantillas prediseñadas que nos ayudan harto. Entonces, en este caso, a ver, Luis nos dice, se hizo bolas, dice, eh, sí, hay lugares donde se confunden algunas cosas porque se convierte en un caos de, ¿cómo se dice? De cuestiones que necesitamos configurar, ¿no? Especialmente en esto de los espaciados, ¿sí? Como se han dado cuenta, los espaciados no son tan directos para calcularle dónde exactamente va a ir nuestro numerito, los caracteres que se van a rellenar, los colores y todo lo que podemos configurar en esta generación de la tabla de contenidos, ¿no? Miren, por ejemplo, acá, donde ya lo tengo, por ejemplo, eh, definida la tabla de contenidos, si yo le hago lo siguiente, miren, le voy a hacer el tamaño que he escogido, lo estoy haciendo menos ancho. Y fíjense, los números ya se han saltado a la siguiente línea, diremos. Y ahí ya pierde por completo no sé, el ordenamiento que le estábamos dando en un principio. A diferencia de que lo alargue, miren, lo estoy alargando y no hay mucho problema en que lo alargue. Pero cuando lo corto, entonces el espacio que había determinado ya no va a ser el mismo. Bueno, a excepción de ese detalle, hay que, hay que ver muy bien eso de las distancias. ¿Sí? A ver, aprovechando que están aquí algunos de sus compañeros más, a ver, les preguntemos, ¿no? A ver, por ejemplo, ¿quiénes han llegado recién? Bueno, alguien se salió. A ver, está... ya. Allí creo que no le preguntamos a Carol Altamirano, ¿cómo te fue con la elaboración de los índices en tu trabajo en tu proyecto para, eh, para generar esta tabla de contenidos? A ver, Carol nos decía que eh, está un poco complicado, ¿no? Pero veamos, a ver, también le vamos a preguntar lo mismo a Nicolás Catorceno. ¿Cómo te está yendo a ti con esto de la generación de las tablas de contenido? A ver, lo mismo Nicolás nos dice que de esa parte me falta hacer. Bueno, estoy suponiendo que sus documentos ya están bien ordenaditos, ¿no? O sea, con, con las partes exactas ¿cómo se dice? De los contenidos que van a ser parte de un subtítulo, de un título y
así incluso con los gráficos. También nos dice Nicolás que ahora sí se entendió, dice con la explicación. Sí, si se dan cuenta, se complican en estos detalles por ejemplo, hacer una relación diferenciada de cómo vamos a aplicar los títulos y demás cosas. Pero fíjense, vamos a simplificarlo. Ahora vamos a hacer otra mirada de cómo podemos hacer una tabla de contenidos, pero simplificada, no tan personalizada como esta que estamos haciendo ahora. A ver, lo voy a sacar. Y fíjense cómo podemos simplificarle. Igual me voy a ir a tabla de contenido otra vez. Listo. Voy a crear ahora otra tabla de contenido, ¿ya? No, si quiero crear otra tabla de contenido nueva, me voy a composición, estilos de tabla de contenido, ahí voy a crear una nueva, ¿sí? Digo nuevo, entonces yo lo voy a decir estilo de TDC, ahora le voy a nombrar 2, ¿ya? Entonces le pongo OK y que dice debe incluir uno más estilos de párrafo. No. Me dice que necesita uno o más párrafos. A ver, le voy a poner como párrafos que habíamos tenido más antes a este y subtítulos más. Ya está. Ya esos dos. Aquí donde dice mi estilo de entrada, le voy a poner todo en párrafo básico. Listo, le pongo OK y este va a ser el estilo de TDC2. OK también, listo. Ahora me voy a composición otra vez y tabla de contenido. Ahora, ahí veamos, como yo le he puesto como estilo de entrada el párrafo básico, fíjense lo que va a pasar. Ya está. Bueno, solo que aquí existe un pequeño error, ¿no? El párrafo básico no estaba pensado en tener un relleno de puntitos, por ejemplo. Entonces, para eso puedo hacerle unos pequeños ajustes y me voy a ir a párrafos. Voy a crear un nuevo estilo para el índice, pero que va a estar basado en este párrafo básico, ¿sí? Entonces me voy a ir ahí y voy a crear uno nuevo, pero basado en este estilo le voy a poner uno nuevo y ya está. ¿Dónde está? Estilo de párrafo 1, dice. Ese lo voy a poner dentro de la carpetita que dice estilos índice. Y este estilo de párrafo lo voy a configurar de la siguiente forma. Solamente le voy a poner las tabulaciones nomás que necesito. Ya sabía que era el número 160, por ejemplo. Entonces ahí nomás me voy. Incluso lo puedo escribir directamente. 161, que lo rellena de puntitos y ya está. Ok. Ahora sí. Veamos. Voy a actualizar la tabla. Esta tabla la voy a actualizar. Perdón. Mejor la saco, la voy a borrar y la voy a volver a poner. Pongo tabla de contenido. Estoy trabajando en la tabla de contenido 2 ahora. Donde dice títulos 1, le voy a poner ese nuevo que hemos creado, estilo de párrafo 1. ¿Ya? Donde dice subtítulos, también le voy a poner estilos de párrafo 1. Y así todo va a estar casi con un mismo tipo o estilo de letras, ¿sí? Le pongo estilo de párrafo 1 también ahí y OK. ¿Listo? Aunque en el estilo de párrafo 1 creo que las tabulaciones no se han memorizado. Otra vez le voy a poner aquí el 160, 161. Listo. OK. Composición, actualizar tabla de contenido. Sí. Pero algo pasa, no lo reconoce. Otra vez me voy a estilo de párrafo 1. Verificamos qué ha pasado.
porque ese es el que estoy usando para que todo sea de un mismo estilo. Me voy a tabulaciones. No, no me ha reconocido. Es que no sabe si es alineado a la izquierda o a la derecha. Entonces le voy a poner aquí la flechita y le pongo el 160. 161 diré. Y listo, le pongo OK. Ahora sí. Ahora sí está todo con ese estilo, digamos. Puedo hacer así. Y ya está mi índice generado, pero todo con un mismo estilo de letra, ¿no? Y puede ser que para algunos les parezca mucho mejor esto porque así se recontra uniforma em, el estilo que vayamos a generar para la tabla de contenidos. Ahora, ¿ven la diferencia? Miren, voy a compararle con la otra tabla de contenidos que está guardada. Dice igual tabla de contenidos. Miren, se graba también aquí el estilo de tabla de contenido. Voy a volver a sacar el que dice sec1 y le pongo OK, ¿sí? Y aquí voy a generar otra vez la tabla que antes tenía. Entonces, a ver, ustedes califiquen cuál de estos dos estilos de tablas o cuál de estas formas de armar la tabla de contenidos eh, se ve más interesante o se pudiera ver más interesante. A ver, podemos hacer una votación si quieren. ¿Quiénes votan por la tabla de contenido de arriba, que sería la opción 1, la de abajo sería la opción 2? A ver, bueno, Luis nos dice que el segundo está bien. A ver, ¿qué dicen las demás personas? ¿El primero o el segundo? Aquí Carol nos dice el primero, por ejemplo. A ver, ¿qué opinan los demás? ¿El primero o el segundo? Ah, ya, Kevin nos dice, a ver, eso depende del estilo o la utilidad que se le quiera dar. A ver, solamente 3 personas han opinado. ¿Quiénes más? Teresa nos dice el segundo. A ver, son 4 personas de las 7. ¿Qué dicen los demás? Ya, ahí está. Entonces también nos dicen, a ver, contemos. Eh, Luis nos dice que el segundo se ve mejor, Caro el primero, Kevin nos dice que depende, ¿no? Karim nos dice el segundo, Teresa el segundo y Caleb el primero. Pero solo son 6 opiniones. Nos faltaría la opinión de... ¿Hay alguien que nos falta? A ver qué nos falta. Creo que Nicolás no ha dicho nada. No, sí, dice. No, Nicolás no nos dio su votación. Si es el primero o el segundo. Ah, ya, el primero, dice Nicolás. Bien, miren, hay algo muy cierto que dice su compañero Kevin, ¿no? Que eso depende de la utilidad que le vayamos a dar a la tabla de contenidos. Si pensamos en algo mucho más formal, por ejemplo, imagínense un trabajo tipo tesis o algo así, entonces tal vez no se vería muy bien con muchos cambios en las diferentes partes del índice, ¿no? Y tal vez sea así nomás como la parte uno. Aunque aún en la parte uno deberíamos de jugar con lo que le llamamos sangrías, ¿no? Con esas separaciones que tiene el título uno, como en este caso de ejemplo que había hecho, este que le estoy ampliando y este que le estoy poniendo un poco más grande ahí, este que le estoy remarcando, como en este caso, fíjense,
todos tienen el mismo tipo de letra, todos tienen el mismo tamaño de letra, pero para diferenciarles y así para que el lector, diremos, reconozca el orden y las jerarquías de los títulos, debería de existir por lo menos una, una sangría hacia la izquierda para diferenciar la jerarquía del título uno y la jerarquía del título 2 y la jerarquía del título 3 o de los otros títulos más que hubiera o subtítulos, ¿no? Entonces, así recién se vería más uniforme y mejor distribuido si es que usamos el caso de, de esta tablita de contenidos que sería la opción uno, diremos, ¿no? Como esta que está con títulos y títulos uno, títulos 2 y demás cosas, pero ordenados casi con un mismo formato. Entonces ahí recién haríamos una uniformidad, pero que sea también fácil de entender para la persona que está leyendo esto. Porque ojo, ¿no? Que cuando hacemos un trabajo de este tipo, sea el caso de revistas, catálogos, recetarios o demás, no tienen que estar pensados en que nosotros solamente los vamos a ver, tienen que estar pensados en el cómo los van a ver las personas que los lean, ¿no? Imagínense si va a ser un catálogo que es más informativo, seguramente va a estar dirigido a algún tipo de instrumentos, máquinas, no sé, pero va a estar dirigido le llamaremos a un grupo en específico de personas que necesitan tener el catálogo bien ordenado y así saber qué parte del catálogo revisar para tener la información necesaria de un producto, una máquina, una especificación de máquina, no sé, y así entender qué pasa con estas características que van a estar dentro de ese catálogo. En el caso de revistas, lo mismo, ¿no? Las revistas van a tener mm, eh, temas variados. La variedad es parte y característica de la revista. Entonces, cuando el lector mm, le interese un artículo en particular de la revista, digamos que no todos tienen el tiempo como para leer toda la revista, ¿no? Pero sí van a tener el tiempo suficiente como para leer uno, dos o tres artículos que les interesen. Entonces, seguramente van a ir al índice y van a decir, ah, este artículo me interesa, sí, pero está después del título uno. Entonces, le ayudamos a que sea más ordenado eh, la, la búsqueda incluso para que automáticamente se identifique e incluso sepa, ¿no? Por decir, eh, si es un subtítulo lo que le interesa saber, entonces también que se tiene que enterar que el subtítulo corresponde a un título de jerarquía mayor. Y así, y así hacemos que su lectura sea de manera ordenada y además se entere correctamente de los contenidos que le estamos ofreciendo gracias a estos materiales. ¿Sí? Entonces, con esas consideraciones, ven que aunque sea complicado hacerle en este estilo, como en el caso uno en la opción uno diríamos que es esta más uniforme, aún en esa opción uniforme tendríamos que hacerle algún tipo no sé, como esto que le estoy haciendo. Miren, estoy aumentando espacios, cosa que ay no, esto creo que era título. Ya. Cosa que los que son de otro nivel, entonces estén diferenciados. Y cuando están diferenciados, entonces la lectura se vuelve más cómoda y no se ve tan, como que tan saturado en su contenido lo que tenga de uniformidad, ya que van a ser el mismo tipo de letra, tanto para títulos, subtítulos y así, para otros niveles también. Bueno, y en este segundo caso, como le estamos dando diferenciación de estilos de letra, incluso coloraciones y demás, entonces es mucho más cómoda la lectura.
Entonces, es tan cómoda que tranquilamente va a poder el lector diferenciar los títulos principales de los títulos secundarios, ¿no? Y aún si hubiera otros niveles, entonces igual va a ser fácil eh, su búsqueda de lo que a él le interese leer. Sí, entonces con esas consideraciones, yo creo que ahora sí tienen una figura más clara, ¿no? Respecto a cómo podemos elaborar nuestras tablas de contenido. Sí. A ver, necesito saber, bueno, ya les voy a poner la instructiva en la plataforma de Classroom, así que esta tabla de contenidos va a tener como plazo ¿dónde está? El plazo va a ser para el viernes 17, ¿sí? O sea, el siguiente viernes. Ah, por si acaso hay algún feriado cercano, ¿alguien me puede dar una manito? Creo que había un feriado que es en junio, pero no recuerdo si es en esta semana que viene del 17, algo así. A ver, déjenme acordar. Semana Santa, Corpus Christi. Corpus Christi es el feriado, sí, sí, ya me acordé. Pero lo que no me acuerdo es el día. Ah, ya, ahí está, Carol nos está dando una manito. El jueves, entonces, el jueves solamente es feriado, ¿no? Y es el 16, ah, ya. Entonces, el 17 vamos a pasar normal. Ya, entonces el día de entrega de esta práctica con este tipo de menú va a ser para ese viernes 17, ¿sí? Viernes 17 y la hora de entrega que sea justo antes de la clase, ya hasta las 19 horas del viernes 17. Que, el martes 21 de junio, ah, ya, aquí también nos hacen recuerdo de que el martes 21 de junio es... Ah, es feriado también, ¿verdad? A ver, un segundo, un segundo. Y pasamos clases el martes. Es feriado, ¿verdad? El 21 de junio. Sí, 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 ahora lo confirmé. Creo que es feriado nacional el 21 de junio. Ya, bueno, si es feriado nacional, entonces no vamos a pasar clases. Pero como el otro feriado es el jueves, entonces el viernes sería la clase normal. Sí, el 21 es el día de, sí, algo con lo plurinacionales, no recuerdo el título exacto. Ya, pero entonces el viernes se pasó normal la clase y hasta el viernes 17, ¿ah? Eso es el día plurinacional. Creo que por lo del Año Nuevo Andino Amazónico, ¿cómo titula ahora este feriado del 21 de junio? Es el Año Nuevo de las Naciones Originarias Andino-Amazónicas, algo así es. Pero sí, sí es feriado. Ya, entonces ese martes no vamos a pasar, pero sí el viernes 17. Entonces, para esa fecha del viernes 17, ya tienen que subir sus documentos, ojo, en PDF, ¿no? En PDF, cuidado lo estén subiendo en Word o en su mismo formato del InDesign. Si lo suben en el mismo formato del InDesign, ojo, no va a valer, ¿no? Porque el InDesign no te aglutina todos los documentos, tendrían que incluirle también las fotos o documentos extras que tengan, si no, solamente me va a mostrar unos cuadritos con una cruz a mí, porque yo no voy a tener sus fotos, por ejemplo. Entonces, el, el documento final de esta fase, por lo menos que estamos haciendo para generar las tablas de contenido, se tiene que convertir a PDF, ¿no? Bueno, eso yo creo que ya lo saben hacer en el InDesign,
pero a ver un recordatorio rápido. El PDF para convertirlo a PDF nos vamos a archivo, vemos el lugar que dice exportar y generalmente ahí ya tenemos directo el formato PDF. Entonces escogemos PDF, le ponemos, mejor si le ponen como título del PDF su nombre completo, guardar y ese documento recién me lo envían a la plataforma del Classroom. Entonces, ahora sí, yo creo que se ha entendido un poco mejor esto de las tablas de contenido, ¿no? O es que hubiera alguna, bueno, no sé, algún detallito que por ahí se me ha escapado durante la explicación o algún detalle que alguien quiera comentarnos. Ah, ya, Luis nos pregunta eso de la portada. Eh, lo de la portada, por si acaso, todavía no lo vamos a revisar. Así que la portada, aparte nomás lo vamos a trabajar. El documento en grueso es el que necesitamos revisar y sobre todo esta parte, ¿no? De las tablas de contenido o los índices, porque tenemos otra fase para esto de las portadas. Entonces necesito compartirles un documentito donde tenemos alguna relación de la composición de las portadas y esas cosas. Así que de momento la portada no es obligatorio, sería opcional, digamos. Lo obligatorio sería el documento en grueso, o sea, desde el índice para adelante, diríamos. Ya, perfecto. A ver, ¿alguien más nos quiere hacer algún comentario, algún aporte? A ver, voy a dejar de compartir un ratito, ¿sí? Y ya está. Y alguien nos escribió también. A ver qué dice. Ah, le mandamos reporte de aparte, no. Vamos a hacer la primera o la segunda. Ahí a la primera o segunda opción del estilo de índice. Eso ya depende de cada uno. Y igual para la primera o segunda necesitan también determinar esto de qué tipo de estilo de párrafo van a usar para lo que se llamaría el estilo de entrada del párrafo, sea este del título o subtítulo que va a entrar en el trabajo. Entonces, eso depende de cada uno, ¿sí? O lo que sea más fácil, dice. Ya, bueno, yo creo que eso tienen que ver ustedes, ¿no? ¿Listo? Ya. Muy bien, entonces ya de a poco se está concretando y está viendo más ejemplos acerca de qué detalles tiene o tuviera de complicados en esto de la tabla de contenido.
porque después tenemos que hacer, yo creo que la subsiguiente o algo así, o, o tendríamos que alcanzar a hacer lo que se llama generación de numeradores automáticos en el InDesign. Eso quiere decir, como en el Word, ¿no? Por ejemplo, le ponemos 1 punto y automáticamente se va generando, ¿no? El 2 punto y otro título, 3 punto, otro título, así. Le hacemos un clic en el tabulador, ese 2 punto y el título se convierte en 2.1 títulos, ¿sí? 2.2 su contenido, 2.3 así. Le hacemos otro tab y eso ya va a ser 2.1.1, pues, 2. Y así. Entonces podemos ir generando esa lógica también en el programa InDesign. Y bueno, eso lo tenemos que ver después, pero para eso, como que esto es evolutivo, necesitamos que primero se tenga un dominio bien práctico de la generación de los estilos de párrafo para generar en función de esto los textos necesarios. ¿Sí? Ya, pero eso es lo siguiente que vamos a hacer. Bien, entonces, si no hubieran más comentarios o aportes a la clase, vamos a concluir con la clase. ¿Sí? Bien, entonces, ya estamos en fin de semana. Bueno, acabamos con la clase. El reencuentro va a ser el día martes 14. Sí, sí, está bien. Martes 14 de junio. ¿Ya? Entonces, hasta el martes, o sea que tienen tiempo todavía para hacer los demás detalles hasta el viernes 17 de junio, ¿ya? Entonces, así lo voy a subir la instructiva en la plataforma del Classroom y háganlo con calmita, no es tan rápido, por cierto, así que tienen que estar con sus 5 sentidos en hacerlo. Ya, entonces, se cuidan mucho, que tengan un interesante fin de semana y hasta la siguiente clase. Buenas noches y también un buen descanso. Nos vemos en el estadio. Listo, ahí nos vemos. Chao, chao.